Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les intriga y, sinceramente, a mí me tiene fascinada. Vamos a hablar de amor, sí, de ese sentimiento poderoso que nos mueve, que nos transforma, pero también de cómo a veces nuestros propios juicios, esas ideas preconcebidas que llevamos dentro, pueden convertirse en verdaderos obstáculos en nuestras relaciones. Y para ilustrar esto, vamos a poner sobre la mesa un ejemplo que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, pero que en el fondo, nos habla de algo muy universal, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. ¿El amor venció a sus juicios? Esa es la pregunta que vamos a desgranar hoy, así que prepárense, pónganse cómodos porque esto se pone interesante. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, los invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Apoyar este espacio nos permite seguir creando contenido para ustedes. Vamos a ser honestos, cuando pensamos en parejas de celebridades, es fácil caer en el juicio rápido. Vemos las fotos, leemos los titulares y formamos una opinión sin conocer la historia completa. Y con Demet Özdemir y Can Yaman, esto ha sido especialmente intenso. Desde el momento en que se empezó a rumorear su relación, las redes se llenaron de comentarios, análisis y, por supuesto, juicios. Que si eran una pareja ideal, que si no lo eran, que si era una estrategia de marketing, que si la diferencia de personalidades, un sinfín de opiniones. Y es que vivimos en una sociedad donde la presión por tener la relación perfecta, o la pareja ideal, es constante. Tenemos en mente un molde, una imagen de cómo deben ser las cosas, y cuando la realidad no encaja, empezamos a criticar, a juzgar. Este fenómeno no es exclusivo de las celebridades, todos, en mayor o menor medida, hemos caído en la trampa de juzgar las relaciones ajenas basándonos en fragmentos de información, o peor aún, en nuestros propios estándares y expectativas no cumplidas. Pero ¿qué pasa cuando son las propias personas involucradas las que tienen que lidiar con estos juicios, tanto los externos como los internos? Demet Özdemir es una actriz con una trayectoria impresionante, querida por su carisma y su talento. Can Yaman, por su parte, se ha convertido en un fenómeno global, admirado por su físico y su presencia en pantalla. Juntos, como pareja, generaron una expectativa altísima. Y es ahí donde entran en juego los juicios. ¿Tenían ellos mismos expectativas sobre cómo debía ser una relación entre dos personas tan expuestas mediáticamente? Seguramente sí. ¿Se enfrentaron a la presión de demostrar que su amor era real o suficiente? Probablemente. La exposición mediática tiene un doble filo. Por un lado, puede ser una plataforma para dar a conocer su trabajo y conectar con sus seguidores, por otro, convierte sus vidas privadas en un espectáculo público, donde cada movimiento, cada palabra, cada gesto, es escrutado y analizado. Pensemos en la naturaleza misma de los juicios. A menudo nacen del miedo, de la inseguridad, de nuestras propias experiencias pasadas. Si hemos tenido relaciones difíciles, podemos ser más propensos a proyectar nuestros propios miedos en las de los demás. Si hemos sido heridos, podemos desarrollar un escudo, una serie de creencias que nos protegen, pero que a la vez nos cierran a nuevas posibilidades. Y en el caso de Demet y Can, imagínense la presión adicional de tener cada uno de sus movimientos analizados por millones de personas. Cada gesto, cada publicación, cada ausencia, todo se magnifica. Un simple me gusta a una foto antigua de una expareja puede desatar una tormenta de especulaciones. Un silencio prolongado en redes sociales puede interpretarse como una crisis profunda. Los juicios externos se convierten en una carga pesada, que exige una fortaleza emocional considerable para sobrellevarla. El juicio en una relación no solo viene de fuera. A veces el mayor obstáculo lo ponemos nosotros mismos. Nos juzgamos a nosotros mismos por sentir lo que sentimos, por enamorarnos de quien nos enamoramos. Nos juzgamos por no cumplir con ese ideal que tenemos de lo que deberíamos ser o tener. Y en una relación, estos juicios internos pueden llevar a la inseguridad, a la duda constante, a la necesidad de validación externa. Y esto, créanme, es agotador. A menudo nos comparamos con parejas ideales que vemos en películas o series, o incluso con otras parejas de nuestro entorno, y nos exigimos un nivel de perfección que es simplemente irreal. Esta autocrítica implacable puede envenenar incluso la relación más prometedora, minando la confianza en uno mismo y en la pareja. Ahora, volviendo a Demet y Can. ¿Cómo podría el amor vencer a estos juicios? El amor, en su forma más pura y genuina, tiene una cualidad transformadora.
No se trata de ignorar las diferencias o los desafíos, sino de verlos con otros ojos. Se trata de elegir la conexión, la comprensión y el respeto por encima de los preconceptos. El amor verdadero nos invita a mirar más allá de la superficie, a conocer al otro en su autenticidad, incluso cuando esa autenticidad no se ajusta a nuestras expectativas. El amor nos permite ver más allá de los titulares, de las apariencias, de las etiquetas que otros o nosotros mismos hemos construido. Nos impulsa a descubrir al ser humano que hay detrás de la figura pública. Imaginemos que Demet al principio tenía ciertas ideas preconcebidas sobre Kant, o viceversa. Quizás la imagen pública de uno contrastaba con la persona que empezaban a conocer en privado. Los juicios nos llevan a etiquetar, a categorizar. Es así, él es asá. Y cuando nos aferramos a esas etiquetas, dejamos de ver el potencial de crecimiento y evolución de la otra persona, y de nosotros mismos dentro de la relación. El amor, en cambio, nos abre a la posibilidad de descubrir. Nos invita a la curiosidad. En lugar de juzgar, preguntamos. En lugar de asumir, exploramos. Cuando el amor es genuino, nos da la valentía para confrontar nuestros propios miedos y prejuicios. Nos anima a decir, sí, tengo esta idea, pero quiero ver si es real para ti. Es un acto de vulnerabilidad, pero también de inmensa fortaleza. Esta curiosidad activa, este deseo de entender al otro en su totalidad, es lo que realmente construye puentes en lugar de muros. Pensemos en las etapas iniciales de cualquier relación. Hay una fase de idealización, donde todo parece perfecto. Luego, inevitablemente, empiezan a surgir las diferencias, los pequeños roces. Y es ahí donde los juicios pueden hacer mucho daño. Si ante el primer desacuerdo pensamos ahí está. Lo sabía, es un terco /diagonal a, estamos cerrando la puerta a la comunicación y a la resolución de problemas. Pero si elegimos el amor, si elegimos la conexión, intentamos comprender el origen de esa diferencia. Buscamos el diálogo, la empatía. La diferencia no es un defecto, sino una oportunidad para aprender sobre el otro y sobre nosotros mismos. ¿Por qué se comporta así? ¿Qué le lleva a pensar de esa manera? Estas preguntas hechas desde la empatía y el deseo de comprensión, pueden transformar un conflicto potencial en un momento de crecimiento mutuo. En el caso de Demet y Kant, es fácil especular sobre lo que vivieron. Tal vez hubo momentos en los que los juicios externos los afectaron, o tal vez fueron sus propios miedos o inseguridades los que pusieron a prueba su vínculo. Pero si su relación ha perdurado o ha dejado una marca significativa, es probable que hayan encontrado formas de navegar por estas aguas turbulentas. La clave no está en evitar los juicios, que son una parte inevitable de la interacción humana en una sociedad tan conectada, sino en cómo se gestionan y se superan. Una forma en que el amor vence a los juicios es a través de la aceptación. Aceptar al otro tal como es, con sus virtudes y sus imperfecciones. Esto no significa conformarse, sino reconocer la humanidad del otro. Significa entender que todos estamos en un proceso de aprendizaje y crecimiento. Cuando aceptamos, dejamos de intentar moldear al otro a nuestra imagen y semejanza, y eso libera una enorme cantidad de energía. Esta aceptación radical es liberadora, tanto para quien la da como para quien la recibe. Permite que cada uno sea auténtico, sin la presión constante de tener que encajar en un molde preestablecido. Otra clave fundamental es la comunicación. Una comunicación abierta y honesta, donde ambos se sientan seguros para expresar sus pensamientos y sentimientos, sin temor a ser juzgados. Hablar sobre esos juicios, sobre esas inseguridades, puede ser un acto de valentía que fortalece la conexión. Me siento un poco inseguro /diagonal a cuando haces esto, ¿podemos hablarlo? Ese tipo de conversaciones, aunque incómodas al principio, son las que construyen relaciones sólidas y resilientes. La comunicación efectiva implica no solo hablar, sino también escuchar activamente intentando comprender la perspectiva del otro, incluso si no la compartimos. Y no olvidemos la importancia de la perspectiva. A veces, cuando estamos inmersos en una situación, es difícil ver las cosas con claridad. Los juicios nos nublan la vista. Pero si nos tomamos un momento para dar un paso atrás, para recordar por qué nos enamoramos de esa persona, para enfocarnos en las cualidades que admiramos, podemos empezar a disolver esos juicios. El amor nos da esa perspectiva diferente, esa capacidad de ver la belleza incluso en lo imperfecto.
Es como si el amor actuara como un lente de aumento, no para magnificar los defectos, sino para apreciar las cualidades únicas y valiosas del otro. El amor, al final, es una elección. Una elección diaria de seguir adelante, de nutrir la relación, de creer en el otro. Y cuando elegimos el amor, estamos eligiendo activamente dejar de lado esos juicios que nos limitan. Estamos eligiendo la comprensión sobre la condena, la empatía sobre la crítica, la conexión sobre la distancia. Esta elección consciente es lo que marca la diferencia entre una relación que sucumbe a la presión y una que florece a pesar de ella. En el mundo de las celebridades, como en el de cualquiera, las relaciones son complejas. No hay fórmulas mágicas. Pero si hay una fuerza capaz de superar barreras, de derribar muros, es el amor en su forma más elevada. Un amor que no se basa en la perfección idealizada, sino en la aceptación genuina, en la comunicación valiente y en la elección consciente de ver lo mejor en el otro. Este tipo de amor no niega las dificultades, sino que las aborda con una fortaleza y una unidad que las hacen superables. Así que, volviendo a nuestra pregunta inicial, ¿el amor venció a sus juicios en la relación de Demet Özdemir y Can Yaman? Es difícil decirlo con certeza desde fuera, y tampoco es nuestro objetivo juzgar su relación. Lo que sí podemos aprender de la atención que generaron, y de la propia naturaleza de las relaciones humanas, es que enfrentar y superar nuestros propios juicios, tanto los internos como los externos, es un camino fundamental para cualquier vínculo que deseamos que sea duradero y significativo. El amor, cuando se cultiva con conciencia y valentía, tiene esa increíble capacidad de transformar nuestra percepción, de abrirnos a la verdadera esencia del otro y de permitirnos construir algo hermoso juntos. La verdadera prueba de fuego para cualquier relación, sea pública o privada, es la capacidad de sus miembros para mirarse mutuamente con amor y aceptación, incluso cuando el mundo a su alrededor no lo hace. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy, queridos amigos. Espero que esta conversación sobre el amor y los juicios les haya resonado y les haya ofrecido una nueva perspectiva. Hemos explorado cómo esas ideas preconcebidas pueden interponerse en nuestro camino y cómo el amor, con su poder transformador, puede ayudarnos a superarlas. Me encantaría saber sus pensamientos sobre este tema. ¿Han experimentado ustedes cómo el amor ha vencido a sus propios juicios en sus relaciones? ¿Qué estrategias utilizan para no dejarse llevar por las opiniones externas o por sus propias inseguridades? Déjenmelo saber en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y dialogar con ustedes. Su participación enriquece nuestro espacio y nos ayuda a crecer juntos. Y si disfrutaron de este vídeo y creen que puede ser útil para alguien más, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este contenido para que llegue a más personas que necesiten escuchar este mensaje de amor y comprensión. Cada me gusta y cada compartir es un impulso para seguir creando contenido de valor. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, los invito una vez más a que hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo con mucho cariño. Adiós.